Rubén Rocha Moya. Vamos a otra cosa, regresamos a este tema del Poder Judicial. Gracias por estar aquí con nosotros, Alejandra Espitalier, abogada constitucionalista, exsecretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte. Ya habíamos hablado contigo, abogada, la semana pasada. Qué bueno que estás acá. Así es, muchas gracias, Azucena. Y gracias por aceptar el abogado Francisco Burgoa, a quien le estamos pidiendo su opinión, su guía, etcétera, respecto a este tema que es difícil de digerir del Poder Judicial, abogado. Gracias por estar acá. Al contrario, Susana, qué gusto estar aquí contigo y también con Alejandra. A ver, Alejandra, el Poder Judicial pone sobre la mesa un proyecto en donde cede algunas cosas, no cede en otras, pero el Congreso dice no vamos a acatar si la Suprema Corte vota a favor de este proyecto. Sí, mira, Susana, antes de entrar propiamente en materia del debate y para contestar puntualmente tu pregunta, yo lo que quiero como recordar con tu audiencia es que estamos frente a una reforma que reconfigura completamente la forma de establecer uno de los tres poderes, que es el Poder Judicial Federal. Y en ese sentido, en esta reconfiguración, pues evidentemente va a haber gente que no esté de acuerdo y va a haber opiniones diversas y puede ser que nunca nos pongamos en acuerdo en su totalidad, porque efectivamente, pues para eso está la pluralidad de opiniones. Pero bueno, pues es una reforma que se siguió con las reglas establecidas en el marco constitucional. Para ello lo propuso quien tenía facultades y lo avaló quien también tenía facultades. En ese sentido, es una reforma que trae, desde mi opinión, muchos beneficios para la ciudadanía, pero que, insisto, entiendo que haya todavía resistencias u opiniones diversas. Sin embargo, ahora en este intento de tratar de decir que pues todavía no es una reforma que ya esté hecha y que se puede modificar precisamente por la opinión o por el juicio del Poder Judicial Federal, de las y los jueces, de las y los ministros, pues estamos en una discusión que en el marco jurídico, en el marco teórico, en el marco académico, no nos vamos a poner de acuerdo. Y no nos vamos a poner de acuerdo porque no hay una opinión única, válida desde la doctrina, desde el marco de las ideas. Y en ese sentido, pues obviamente va a haber un debate, pero que nunca vamos a llegar a una conclusión. Ahora, lo importante me parece es que incluso quienes están defendiendo que esta postura la tenga el Poder Judicial Federal, pues dicen que los jueces, los ministros, son los responsables o los autorizados para, de última instancia, decidir que sí y que no, y que son los que se pueden pronunciar sobre esta fórmula. En ese sentido, pues si regresamos y decimos que ellos sí tienen la razón, pues durante los últimos 30 años, cuando menos, habían dicho que esto no se podía. Entonces, incluso en esa teoría, se están, en el mejor de los casos, contradiciendo. A ver, abogado Francisco Burgoa. El derecho no son matemáticas, no es que 1 más 1 sean 2, de ahí que hay distintas opiniones, interpretaciones que puede haber. Obviamente el hecho de que la Corte en años anteriores haya tomado postura respecto de que no procedía las impugnaciones respecto de reformas a la Constitución, pues no quiere decir que hoy no lo pueda hacer. De hecho, no hay jurisprudencia, un criterio 100% definido por parte de la Corte en donde diga definitivamente no se puede estar impugnando. Ahora, tan tiene ¿No hay atribuciones. Un antecedente de impugnación de la Corte a la Constitución? O sea, hay varios. Sí, o sea, sí hay. Sí, amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias, sí hay varios. Sobre la Constitución. Sobre reformas a la Constitución, o sea, sí hay varios. Aquí el tema que yo veo es que hay un reconocimiento implícito por parte del oficialismo de que la Corte hoy sí puede estar conociendo este tipo de impugnaciones, porque para eso presentaron esta reforma en materia de inimpugnabilidad, la supremacía, la llamada supremacía constitucional, porque no quiere aceptar el oficialismo que aunque tenga actualmente el órgano revisor de la Constitución, el poder revisor, es decir, Congreso más congresos locales, tiene límites, que solamente el poder constituyente originario es ilimitado, y es ahí cuando la Corte, como un tribunal constitucional, en mi opinión, sí tiene facultades para poder revisar este tipo de reformas a la Constitución, y sobre todo reformas que están atentando contra derechos humanos y principios fundamentales. Si no es la Suprema Corte quien protege, digamos, la Constitución y los derechos de los ciudadanos, ¿quién es, abogada? Efectivamente, como lo dice Francisco, sí hay criterios de la Corte y justamente todos habían dicho que esto no era procedente. Incluso este tipo de demandas se tenían que desechar porque ellos, como un poder inferior a la Constitución, para no entrar en tecnicismos muy complejos, ellos como poder inferior no podrían revisar el texto constitucional. No les parece adecuado a quienes están en contra de la reforma judicial que presenten su contrarreforma. La reforma no se puede modificar y revisar por los poderes inferiores. Sería tanto como pretender que
que no pongamos el ejemplo de la sentencia, sino cambiémosle el contenido. Con una sentencia jurisdiccional, ¿puede el día de mañana la misma Suprema Corte decir que la educación ya no va a ser gratuita? Pues evidentemente puede decir que no. que las mujeres ya no vamos a votar. Efectivamente. O un decreto de la presidenta que digan que no hay igualdad entre hombres y mujeres. Pues es que eso no lo pueden hacer porque están por debajo de la Constitución. Es una fórmula constitucional que nos protege a los y a las mexicanas. Entonces, si no están de acuerdo porque consideran que esta no era la reforma, que presenten su contrarreforma y que respeten los procesos constitucionales previstos para que esto no sea una realidad como pretenden, pero no a través de manipulaciones argumentativas que lo único que están poniendo en la narrativa es parecer como que hay un choque de trenes o una crisis constitucional, cuando en realidad están ejerciendo acciones fuera del marco de la ley. Abogado Francisco Burgoa. Cuando hablamos de manipulaciones argumentativas, yo veo esa manipulación del entonces presidente López Obrador hacia el Poder Judicial. Curiosamente, hay un antes y un después cuando la ministra Norma Piña asume la presidencia, porque antes, con el ministro Arturo Saldívar siendo presidente, todo era perfecto. Inclusive, aprobaron una reforma impulsada por el ministro Arturo Saldívar en hace 3 años, que va relacionada precisamente con la carrera judicial. Y esta carrera judicial hoy se destruye con esta reforma. No veo cómo es compatible esta reforma constitucional con este impulso de tener una escuela federal de formación judicial, una carrera judicial. Y esto es donde digo, a ver, solamente porque la ministra Norma Piña llegó al cargo, es tan poderosa que vino a destruir todo lo que en el pasado se hizo absolutamente bien. Y yo creo que esa narrativa del presidente empezó a permear muy bien en la sociedad, en el oficialismo, en los simpatizantes que hoy dicen que todo el poder judicial es corrupto. Pero ¿en dónde están las pruebas? Si hay afirmaciones de que todos los jueces son corruptos, las pruebas. Si hacen señalamientos sin presentar pruebas, difaman. Pero si dicen que son corruptos y no presentan pruebas, a sabiendas que son corruptos, entonces son cómplices. Entonces, ¿en dónde está finalmente esa acreditación para hacer esta reforma? Y sobre todo que es un borrón y cuenta nueva de todos los jueces. En verdad, todos los jueces y los magistrados, ninguno rescatable. Ahora, es que se da la posibilidad de que ellos tengan pase directo para una elección. A ver, no va a ser una elección pareja. Tan es así que cuando la ciudadanía vaya el día de la jornada electoral, en la boleta electoral va a identificar claramente quiénes van a ser los propuestos por la presidenta Sheinbaum, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial. Ante una narrativa que se dice que son todos corruptos, ¿qué posibilidades tienen los jueces actuales, magistrados, de que puedan ganar cuando, aunque tenga prohibido los partidos políticos intervenir, la narrativa va a ser voten por los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo? Ahora, hay un proyecto del ministro González Alcántara que dice: el Congreso no vamos a acatar en caso de que se vote a favor. Yo le preguntaba a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, si esto no es una crisis constitucional, entonces, ¿qué es? Al regresar, ¿me dan su punto de vista? Regresamos con la abogada Alejandra Spitalier y el abogado Francisco Burgoa. Volvemos a esta mesa con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, Alejandra Spitalier, abogada constitucionalista también. A ver, si el Congreso, abogado Francisco Burgoa, no acata, en todo caso, que el jueves la Suprema Corte vote a favor del proyecto de González Alcántara, ¿qué? ¿Ante qué vamos a estar si no es una crisis constitucional? Bueno, para mí es una crisis constitucional desde el momento en que jueces han dictado suspensiones y desde el lado del Ejecutivo y el Legislativo simplemente las ignoran. Se puede o no coincidir con los criterios, el derecho no es absoluto, pero para eso hay recursos para impugnar. A ver, ¿en dónde está el artículo que le faculta a la presidenta hacerle una consulta a la Cámara de Diputados y al Senado para decirle si acata o no acata la Constitución? ¿En dónde está la facultad que tiene la Cámara de Diputados y el Senado para decirle a la presidenta lo que quiere escuchar de no acates esas suspensiones? Lo curioso es que por una parte dicen que no, pero por otra parte el Senado de la República sí llegó a impugnar esas suspensiones. Y también por otra parte en este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, el mismo presidente de la Cámara de Senadores le pide a la Corte que dé una atención prioritaria para que resuelva con las controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad. Es decir, hay también ahí un discurso político porque finalmente el oficialismo quiere anteponer la política al derecho. Hablando de lo jurídico se puede discutir totalmente.
uno de los argumentos que se dice es que finalmente la ciudadanía el 2 de junio le dio la mayoría a Morena, pero no le dio la mayoría para destruir la Constitución. Ese es el argumento de Morena. Sí, pero aquí el tema de esta Susana tiene que ver, la ciudadanía no le dio a Morena la mayoría calificada en el Senado de la República. La ciudadanía le dio cuando menos los votos suficientes a la oposición, finalmente, para no tener la mayoría calificada. Pero ya la tienen. Sí, ya la tienen, pero a lo que voy es que el argumento que dicen es que nos dio, no se los dio. Que la hayan conseguido por otros medios es diferente, pero no se los dio. Entonces, estamos hablando de que la política es finalmente convencer a como dé lugar para tener los votos y hacer lo que quieran sin ningún límite, que es finalmente lo que quieren. Abogada, ¿es suficiente el argumento de las mayorías? Me parece que aquí el argumento que nos está compartiendo Francisco, y que bueno que lo pone a la mesa porque me encanta. O sea, efectivamente el resultado del 2 de junio arrojó determinados números, ¿no? Y entonces dice el abogado, no les dio la mayoría calificada en el Senado. La consiguieron en el marco constitucional y en el cabildo político que había venido operando durante toda la historia constitucional. A dos perredistas como sea, pero las votaciones Yunes. se cumplieron y las reglas se cumplieron. Y en ese sentido, el texto de la Constitución es válido y es vigente porque se respetaron las reglas. Insisto, puede gustar o no gustar, pero eso no implica que sea inconstitucional. Pero aquí sí, los que se están arrojando de facultades que no se las dan ni la mayoría, ni la Constitución, ni las leyes, es el Poder Judicial Federal. Los jueces, los ministros. El proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara y que también de manera muy celera quieren resolver próximamente, quienes argumentan que los demás se han acelerado en todo lo demás que son las reformas y la configuración de las leyes, pero ellos sí lo quieren votar pronto, pues está yendo contrario completamente al texto de la ley. Es una acción que se prevé para leyes electorales y le están admitiendo en contra de una reforma constitucional que reconfigura el Poder Judicial Federal, que tiene una materia electoral en una parte en cuanto a la elección judicial, porque es la democratización del Poder Judicial en beneficio de las y los mexicanos, pero no es una ley electoral. Y a través de esa argumentación quieren decir, bueno, yo aquí voy a entrar y voy a atender una mano de negociación. O sea, la Suprema Corte no tiene nada que decir frente a la Constitución. ¿Esa es la conclusión? En el texto constitucional para revisarlo, no, y ellos mismos habían venido, insisto, durante 30 años diciendo que esto no se podía. Entonces, que cambien las reglas de interpretación para que ahora sí quieran entrarle a analizar el texto constitucional en una reforma que además a quienes afecta directamente y de primer momento es a ellos mismos, pues me parece inconsistente. Pero además me parece muy peligroso la argumentación del ministro porque dice, bueno, a ver, para que vean, yo en una deferencia y en un acto de tender un puente de diálogo, no le voy a entrar incluso al régimen de los ministros. Me voy a quedar en la parte de los jueces, de los magistrados, del Tribunal de Disciplina y del órgano de administración judicial. Ah, caray. O sea, de entrada, ellos dicen que tienen atribuciones. Y entonces, si entran, esas atribuciones las ejercen a la mitad. Bueno, las autoridades no pueden hacer parcialmente sus funciones. A ver, ¿cómo lo interpretas Tienen que tú, hacerlo abogado? en su totalidad. Entonces, que no nos quieran manipular diciendo que están teniendo un ¿Cómo puente interpretas de el diálogo. proyecto? Digo, el proyecto me parece bien construido jurídicamente y sobre todo porque da la posibilidad de contrastarlo. La opinión de la abogada Alejandra Spitalier, digo, es una opinión entre otras muchas más, así como la mía. No hay una verdad absoluta, no considero que yo no tengo la verdad absoluta y ahí está el proyecto precisamente para la discusión pública y para la discusión con sus pares ministros de la Corte que va a ser el próximo jueves. ¿Que va a ser rápido? Bueno, sí, se amerita que sea rápido porque se resuelva lo más pronto posible. ¿Cuál va a ser el resultado? No lo sabemos, pero en el supuesto que se lleguen a conseguir los 8 votos, se declare la invalidez, pues no veo definitivamente al Poder Ejecutivo ni al Legislativo que le van a hacer caso. Y aquí el tema es, si tanto dice el oficialismo que los ministros, los jueces se exceden, ¿por qué entonces no ellos cumplen con lo que les corresponde de iniciarles juicio político? Porque se quieren ver mesurados, pues entonces están siendo cómplices el oficialismo de no hacer nada en contra de ellos. Ahora, si no acatan, porque los ciudadanos solamente escuchamos crisis constitucional, encontronazo de poderes, etcétera. Si no acata el Congreso, suponiendo que se vaya a aprobar este proyecto el jueves, si no acata, ¿qué? O sea, ¿dónde lo vamos a ver nosotros, los ciudadanos? ¿Qué va a pasar? Honestamente, no podemos hablar de acatar. Para acatar debe de haber una resolución que sea válida y que sea legítima. Entonces, no hay una resolución jurisdiccional dentro de las atribuciones legales. Insisto, ¿qué pasaría si en una resolución establecen que ahora se van a mermar los derechos de las mujeres, como tú ponías de ejemplo? ¿Esa la tenemos que acatar?
esa es válida. Si se ejerce Bueno, o si te la se cambio. dicta, ¿Qué tal que si el Congreso dice eso, sube la Constitución, lo tenemos que acatar? ¿No puede entrar la Corte a defendernos? Una ley emanada del Congreso, por supuesto que puede ser revisable por la Suprema Corte, no una reforma constitucional. Por eso yo creo ¿Por más regresiva que sea? En la narrativa que tenemos que tener todos los operadores jurídicos, los Vamos operadores, al extremo. Vamos al extremo. Que no es falso. El Partido Verde, aliado de Morena, hizo una campaña a favor de la pena de muerte, ¿no? Vamos a suponer que la reviven, Morena y PT dicen, pues vamos, porque pues se pagan los favores, ¿no? Sube a la Constitución, una reforma constitucional. Sí, esta narrativa de los O sea, ejemplos no es falso, de los extremos no es falso. porque Sí no, por propusieron. El supuesto. ministro Arturo Saldívar defendía también esa parte. Sí, en su postura como ministro, pero ahorita es como la postura que tú dices que los ministros pueden tener, pero nunca alcanzó la mayoría de tal forma que fuera un precedente obligatorio y vinculante para que estableciera que la Corte sí podía revisar. Pero bueno, insisto, a ver, vámonos a los extremos. O sea, este ejercicio narrativo y argumentativo de los extremos nos puede llevar a lugares vacíos. Bueno, pero sí existió la propuesta del Partido Verde. Pero no fue texto constitucional. ¿Por qué? Porque prevé un mecanismo que nos protege, insisto, a las y los mexicanos. Si llegamos a ese supuesto, va a haber una revuelta social y evidentemente ahí es donde está el poder constituyente original. El pueblo se va a levantar, es como si se previera la esclavitud. Pues evidentemente es que no lo va a permitir la estructura nacional. Y este caso no si haces es una el encuesta, caso. La mayoría está a favor de la pena de muerte. Este caso, la reforma judicial, se dice que viola derechos humanos. Desde mi óptica, es una fórmula que cuando se aterrice a través de las leyes reglamentarias, que cuando se aterrice a través de los actos concretos, puede ser susceptible de revisión para efectivamente ver que no se violen los derechos humanos. Pero la fórmula constitucional no es revisable, no ha sido revisable nunca. No tenemos por qué permitir que los jueces digan que ahora sí tienen facultades para revisar el texto cuando nunca las han tenido. Abogado. Digo, tan es revisable que ha habido amparos del amparo Camacho, ha habido varios que se han presentado acciones de inconstitucionalidad controversias, sí ha habido. Que la Corte no haya considerado declarar la invalidez es otro supuesto. Hoy lo está haciendo. Sí se ha revisado la Constitución. Ha discutido. Y las acciones de inconstitucionalidad, el amparo Camacho no ha discutido, no digo llegar a un punto más, pero de que ha admitido la discusión, ahí ha estado. Y tan es así que hoy el oficialismo reconoce implícitamente que la Corte sí tiene esas facultades, que por eso quiere llevar a cabo esta reforma de la inimpugnabilidad. Lo que está en la ley de amparo, llevarlo a la Constitución, dicen para asegurarse. Claro, pero al mismo tiempo agregan la acción de inconstitucionalidad, agregan la controversia constitucional. El hecho de que se encuentre este artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, no quiere decir que no se puede estar cuestionando su constitucionalidad o su convencionalidad. Para eso existen mecanismos y es parte de esa narrativa. A ver, esta reforma que se está planteando efectivamente se plantea en un contexto político en donde tenemos un poder judicial federal que no está respetando las reglas legales. Y entonces es una respuesta que desde mi punto de vista honestamente era innecesaria, pero volvemos al terreno de las ideas y de las opiniones jurídicas, porque el andamiaje jurídico no requería texto explícito para decir que ningún poder inferior podía revisar el texto de la Constitución. Esto es parte de la estructura jurídica constitucional de toda nuestra historia. Y entonces no era necesario, lo están poniendo en el texto para aclarar las reglas del juego y para que verdaderamente ya no exista un margen de lo opinable. Pero honestamente no es que estén yendo en contra de los criterios ni interpretativos de la Corte ni de los criterios legales. Ahora, estos precedentes de los que hablas, Francisco, seamos sinceros, o sea, en estos 30 años, desde la reforma del 94, que también se reformó el Poder Judicial Federal y que nunca nadie dijo que se revisó, ni que se analizara el texto de esa reforma. El Poder Judicial en el siglo XX estaba subordinado al Poder Ejecutivo. La reforma del 94 era necesaria y del 94 a la fecha realmente es un Poder Judicial que había ido manteniendo una independencia. Vayámonos a la parte de los precedentes de los que hablabas. Pero el comentario que quiere hacer del 94, yo creo que esa reforma sí es importantísima. En el terreno de lo opinable. Bueno, fin. También en los terrenos de lo opinable es todo lo que estás comentando. Estos precedentes del Poder Judicial es Federal exactamente lo que estamos viendo. Han ido durante 30 años, como tú bien no me podrás dejar mentir, han ido estableciendo algunos supuestos en donde entraban y después modificaban el criterio. Y volvían a modificar la votación. En fin, el punto es que no hay un criterio y una jurisprudencia vinculante, obligatoria, textual y clara
que permita al Poder Judicial Federal, jueces, juezas, magistrados, ministros, revisar el texto de la Constitución. También, a la inversa, permitirlo tampoco no ahora en una reforma que los afecta O sea, a ellos, no hay- me parece insostenible. No hay un artículo que avale que la Suprema Corte pueda revisar textos de la Constitución. Ni sus propios criterios. O sea, ellos mismos se habían autolimitado. A ver, tengo 20 segundos. Pero abogado. esos criterios no son definitivos, también a la inversa, tan la Corte como Tribunal Constitucional, y atendiendo el artículo primero constitucional, claro que puede estar revisando. En un esas caso que les reformas. afecta a ellos, en donde A ver, además están violando la Corte se imparcialidad. está conteniendo para que en el caso de los ministros simplemente no se toquen. Vamos y todo al lo corte y demás sí. regresamos O con sea, la conclusión. ejercen sus facultades a la mitad. Volvemos. Esta primera conversación, ojalá que de algunas otras en este contexto de la reforma al Poder Judicial. Alejandra Espitalier. Muchas gracias, Susana. Pues mira, yo creo que me gustaría que la narrativa fuera mucho más clara y que no se confundiera a la ciudadanía. Esta supuesta crisis constitucional no se puede dar si uno de los tres poderes está ejerciendo fuera de las atribuciones constitucionales y legales una pretendida resistencia. Y en ese sentido, yo hago votos para que todos los operadores jurídicos, políticos, pero también académicos y líderes de opinión entendamos que esta texto ya es constitución, la reforma es constitucional, se está implementando y que más bien pongamos votos y pongamos los ojos y exijamos resultados en la implementación de la reforma, en las leyes secundarias, en la integración de los comités de evaluación, en que verdaderamente lleguen buenos perfiles a estas boletas para que tengamos un poder judicial idóneo, que tengamos una buena impartición de justicia y que por primera vez efectivamente la justicia y la justicia social llegue a cancha de las y los ciudadanos, que es lo que busca la reforma. Gracias, abogada. Abogado. Se Francisco necesita Urban. una reforma al Poder Judicial, sí, pero sobre todo una reforma en materia de justicia, y esta reforma definitivamente no es la que nos va a garantizar tener tribunales competentes que nos puedan garantizar una justicia pronta, completa e imparcial. El hecho de que sean electos por el voto popular no va a garantizar que lleguen los mejores perfiles. Los comités de evaluación van a ser los filtros importantísimos para que ellos puedan estar revisando, pero ahí es donde se va a ver realmente el primer filtro, pero no se garantiza en lo absoluto que lleguen perfiles que puedan ser independientes, y esta es la parte, digamos, preocupante, y lo vamos a empezar a ver con los candidatos que lleguen, que van a ser cercanos al oficialismo, cercanos a Morena, y entonces finalmente los jueces se van a deber más al voto popular, más al pueblo, cuando su defensa tiene que ser a la propia Constitución. Gracias, abogado Francisco Burgoa. Gracias, abogada Alejandra Espitalier. Gracias a los dos por aceptar venir acá. Muchas todo gracias gusto. a ustedes. Gracias. Encantada. Gracias. Buenos días. Mostrando la realidad. Fórmula Noticias con Azucena Uresti. Bueno, pues vamos a otra cosa para relajar un poquito el cuerpo.